Saludos, estimados amigos. Este es su programa de YouTube CCI La Lima. Les saluda, como siempre, el pastor David Cano. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es a veces un poco álgido y doloroso tocarlo, pero es muy importante hablar acerca de él. Y lo titulamos El cambio clave para la madurez. Repito, el cambio clave para la madurez. Y es que eh, creo que cada uno de nosotros, o a veces mucha gente, le teme mucho al cambio en su vida y le temen a las personas, a las circunstancias o a las cosas que en términos de pérdidas les pueda provocar un dolor que puede ser insoportable. Y a eso se deben esos cambios en la vida de nosotros. Entonces, el apego a veces a ciertas personas, circunstancias o cosas nos hace como negarnos un poquito a aceptar los cambios, pero el cambio debemos de verlo desde la óptica prácticamente de Dios. Si nosotros conocemos del Señor y tenemos temor de Él, podemos verlo de otra manera, de otra óptica, para mejorarnos a nosotros mismos como personas, por supuesto si estamos dispuestos a hacerlo, porque el cambio nos puede llevar a una madurez emocional, moral, incluso espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque a veces produce aceptación en nosotros como personas y produce de cierta manera el que nosotros seamos lo mejor o la mejor versión de nosotros mismos, como dicen en el argot popular. Pero es cierto, yo creo que nosotros, si tenemos la actitud correcta, podemos sacar lo mejor de nosotros mismos ante el cambio, que es nuestro tema de hoy, clave para la madurez. La madurez se demuestra día a día, enfrentando situaciones, y eso no tiene nada que ver con el carácter, no tiene nada que ver con los años, ni tiene nada que ver con el talento o el don que tú tengas. La madurez simplemente tiene que ver con el cambio que experimentamos en nuestra vida y la forma de adaptarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero veamos que esto está avalado por la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 de la versión Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Dios está interesado en que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir y podamos descubrir a través del cambio lo que le llamaríamos madurez para conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Bien, pero yo creo que ante esto surge una pregunta bien importante. ¿Cómo maduramos a través del cambio? Y escudriñando en la palabra, vemos que, y vamos a ir enumerando, que nosotros maduramos a través del cambio, número uno, cuando miramos las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Mire lo que dice la palabra en lo que acabamos de leer en Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Dios nos está invitando a que miremos las cosas desde la perspectiva y la óptica de Él. Y qué bueno, porque eso nos hace ver que en lo que Dios hace, Dios tiene un propósito. Y es más, hay un versículo de la Biblia que dice que todas las cosas nos ayudan a bien con los que conforme al propósito de Él han sido llamados. Y es que cuando uno descubre en Dios que está pasando por una situación difícil y está experimentando por un cambio difícil, se da cuenta que uno no lo está enfrentando solo, porque lo está enfrentando en Dios. Y descubre que ver las cosas con la óptica de Dios
y de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios, que es el pensamiento de Dios para nosotros, nuestra forma de ver la vida y las circunstancias ante la pérdida o ante cualquier cosa que pase, que nos haga experimentar un cambio, vemos que hay bendición y propósito en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Vamos enumerando cómo maduramos a través del cambio. Cuando no te comparas y reconoces que todo tiene su tiempo. No sé por qué los seres humanos siempre tenemos ese mal hábito de compararnos con los demás y prácticamente vamos a hallar que siempre hay alguien que está mejor que nosotros y siempre vamos a hallar que está alguien peor que nosotros. Entonces yo creo, hermanos, amigos, que uno no debe de compararse. Claro, este mal hábito enseñado siempre por lo que vemos en los demás nos hace compararnos y no reconocer que a veces todo tiene su tiempo. Sabe, en los pensamientos que nos han enseñado nuestros mentores en nuestra iglesia y en la red global CCI, he descubierto y he agarrado este pensamiento yo, que para mi vida personal y mi familia, que Dios tiene la porción para cada uno de nosotros. Y que ante los cambios, a veces lo que tenemos que experimentar en el momento es lo que Dios tiene para nosotros y simplemente tenemos que aceptarlo. Al igual que Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Perdió sus posesiones, sus ganados, sus hijos, su herencia, todo, hasta su salud. ¿Y qué hizo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero yo creo que ante esto tenemos que reconocer que a veces hay tiempo para llorar. Y siempre a todos nos toca un día difícil. Mire lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 al 8 de la versión Palabra de Dios para Todos. Todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Me gusta esta versión, porque Dios tiene un propósito en todo. Todo tiene su momento y todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Mire, y menciona, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar. Un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Hay un tiempo para esparcir piedra y otra para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y otro para dejar de abrazarse. Con esto de la pandemia, ya no nos podemos abrazar. Ese es el tiempo en que no nos podemos abrazar. Hay un tiempo, sigue el versículo 6, para buscar y otro para detener la búsqueda. Hay un tiempo para guardar y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Un tiempo para guardar silencio y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Un tiempo para la guerra y otro para la paz. ¿Sabe? Dios nos tiene una porción a cada uno de algo que a la vista de nosotros puede significar un cambio y la diferencia entre madurez o inmadurez, dependiendo de cómo nosotros nos adaptemos a eso. Entonces eso depende de una actitud de nosotros. No te compares con nadie y reconoce que Dios tiene su tiempo y un plan para cada uno de nosotros. Número 3. Entonces, ¿cómo maduramos a través del cambio? Cuando no te preguntas por qué, sino para qué. Esto lo hallamos en el mismo versículos que leímos en Romanos capítulo 12, versículo 2, versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, decía Pablo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Mire, me gusta lo que dice esto, porque cuando no te preguntas por qué, sino que para qué, Pablo decía, ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar cambien su manera de pensar, lo reitero, para
que así cambie su manera de vivir. No te preguntes por qué. Hay veces que Dios nunca nos va a dar explicaciones de por qué experimentamos los cambios en nuestra vida. Todos hemos perdido un ser querido. Yo perdí a mi papá, murió en mis brazos, le dio una tromboembolia pulmonar después de un infarto anterior de su corazón y a los 13 días murió. Fue duro, fue un cambio para mí, pero tuve que aceptar la voluntad del Señor. Y en medio de las interrogantes que no le hallaba ninguna explicación ni respuesta, pude descubrir que Dios tenía un propósito para mí y era madurez y pasar a través de ese cambio en mi vida a otra etapa de mi vida. Y hoy aquí estoy, sirviendo al Señor, consagrado y comprometido con Él, no del diente al labio, sino agradecido con Dios porque Él me ha dado muchas bendiciones. Y esa madurez me hizo entender que Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Pablo había experimentado un montón de visiones y fue subido y habló de un hombre que fue subido al tercer cielo, pero Dios le hizo ver cosas sublimes que no las podía ni explicar con palabras. Y termina describiendo esto en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para evitar, imagine cómo empieza, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. No te preguntes por qué, hermano. Pregúntate, ¿para qué? Pablo tenía un aguijón en su carne que no lo describe. Muchos estudiosos han dicho de todo, que tenía sus ojos brotados, que su estatura, que cojeaba y le producía muchos dolores de espalda, pero no se sabe a ciencia cierta. Pero él le decía al Señor, quítame este aguijón en mi carne. Me molesta, me incomoda para realizar mi labor. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, Pablo llegó a la conclusión de que ya no se preguntaba por qué, sino que se preguntaba, ¿para qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Te pregunto, mi amigo, mi hermano, ¿cuál es tu aguijón en tu carne? ¿Cuál es la debilidad tuya que si sabes que le alimentas te puede hacer tropezar? Y eso te hace depender día y noche del Señor para que no caigas. Todos tenemos y experimentamos un aguijón en nuestra carne. Y eso nos hace depender de Dios para lograr alcanzar el señorío de Cristo en nuestras vidas y ser usados con el propósito de Dios. Vamos sumando. Entonces, ¿cómo maduramos? A través del cambio. Cuando a pesar de tu dolor de pérdida eres responsable del bienestar de los demás. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos aferramos a nuestro dolor. Y ahorita, por ejemplo, en tiempo de pandemia, más de algunos de los que me están escuchando o viendo han perdido a un ser querido. Y tienes derecho a tu dolor, tienes derecho a tu luto, pero no debes olvidar que hay responsabilidad para el bienestar de los demás que quedan vivos. ¿Cuántas veces personas han perdido a un ser que han amado mucho y se aferran a ese dolor y a ese luto y a esa pérdida y a esa muerte y se estacionan en su vida para no seguir adelante porque se quedaron allá donde murió el ser querido? Te pregunto, mi amigo, ¿has pensado en el bienestar de los demás? ¿Has pensado tú, madre, en tus otros hijos si perdiste un hijo? ¿Has pensado tú, padre, si perdiste a tu esposa, en tus hijos?
¿Has pensado si perdiste a alguien? O si tuviste un fracaso financiero, emocional, perdiste tu matrimonio, en terceras personas que todavía te necesitan. David experimentó esto. Dice la Biblia en 2 Samuel 19, 1 a 8, que David había perdido a su hijo Absalón. Y mire lo que dice la Biblia en la versión Dios habla hoy. Cuando la gente supo que el rey lloraba y lamentaba la muerte de su hijo Absalón, fueron a decírselo a Joab. Y así aquel día la victoria se convirtió en motivo de tristeza. El ejército mismo procuró disimular su entrada en la ciudad. Avanzaban los soldados avergonzados, como que se hubieran huido del campo de batalla. Mientras tanto el rey, cubriéndose la cara, gritaba a la voz en cuello: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Joab fue entonces a palacio y le dijo al rey: Su majestad ha puesto en vergüenza a sus servidores que habían salvado la vida de su majestad y de sus hijos, hijas, esposas y concubinas. Porque ese día, en su enfrentamiento con su hijo, murieron 10,000 personas inocentes simplemente por el capricho de un hijo que le quería quitar el trono a David. Hasta que David, con estas palabras de Joab, reflexionó, y el rey se levantó y terminó su llanto y se fue a sentar a la puerta de la ciudad. Y cuando se informó a todo el pueblo que el rey estaba sentado a la puerta, fueron todos a presentarse ante él. Y Dios afirmó el trono de David y el respeto de los demás hacia él, porque miraron que David procuraba el bienestar de los demás a pesar de su dolor. Amigo, a veces tenemos que dejar nuestro dolor por el bienestar de terceras personas que sí nos necesitan. Y el cambio es el que nos produce esa madurez. Quiera Dios que hoy puedas encontrar a través del cambio de la persona de Jesucristo la madurez que necesitas para seguir creciendo como una persona que crezca en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otra edición de su programa CCI La Lima. Bendiciones.